Hola chicos y chicas, sean bienvenidos a otras de sus cápsulas de la materia de química y el día de hoy estaremos abordando dos grandes temas que van muy de la mano, que están estrechamente relacionados: enlace químico y estructuras de Lewis. Comencemos. El enlace químico puede definirse como esa unión o las fuerzas que mantienen unidas de forma estable, por supuesto, los átomos con el fin de formar una molécula. Recordemos que una molécula viene definida por o está formada por mínimo dos átomos, dos o más, por eso digo mínimo dos átomos, donde no importa si son átomos idénticos, es decir, del mismo elemento, o átomos diferentes de elementos diferentes. Para hablar del término molécula, mínimo hacen falta que hayan dos átomos, no importa cuál sea su naturaleza, es igual, del mismo elemento o diferentes. Una vez definido lo que es el enlace químico, podemos identificar a este nivel tres grandes tipos de enlace: el iónico, el metálico y el covalente. Vamos a ver cuáles son sus características icónicas o las características distintivas de cada uno. El enlace iónico se identifica, se caracteriza porque existe una transferencia de electrones entre los elementos que se van a enlazar, químicamente hablando, y realmente no es un enlace donde tiene una continuidad física, es decir, está mantenido por fuerzas de atracción electrostática. ¿Qué es lo que pasa? Veamos. En el enlace iónico, dos átomos neutros inicialmente, uno de ellos, el de mayor carácter metálico, cede uno de sus electrones o cede electrones al otro átomo de natural, o que es muy electronegativo, químicamente hablando, y entonces esto me genera la aparición de iones con cargas opuestas. Recordemos que los iones son átomos con carga neta, con una carga resultante, porque el átomo normalmente es eléctricamente neutro, es decir, tiene la misma cantidad de electrones en el núcleo, de protones en el núcleo que de electrones en la envoltura. Esto hace que las cargas estén compensadas. Si tengo 5 protones en el núcleo, tendré 5 electrones en la envoltura. 5 cargas positivas con 5 cargas negativas me da un balance eléctrico de 0. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, el átomo de mayor carácter metálico, normalmente los elementos de los grupos 1 y 2 de la tabla periódica, es decir, los metales alcalinos y alcalinos tercios, qué pasa cuando ceden 1 o 2 electrones respectivamente? Pues sencillamente el balance de cargas se descompensa y entonces ahora tiene menos cargas negativas, menos electrones en la envoltura que de protones en el núcleo. Por tanto, estos átomos se cargan de forma positiva y se convierten en cationes, que es lo que tienen acá en inglés como positive ion, ¿no? Iones positivos. ¿Qué va a pasar con esos electrones que se pierden? No se pierden, son transferidos, ¿sí? Se transfieren de ese elemento metálico de los grupos 1 o 2 preferentes a un elemento no metálico que es bastante electronegativo o que tiene mucha afinidad electrónica. No son las mismas propiedades, pero me gustaría más que le llamáramos que tiene mucha afinidad electrónica, ¿sí? Más que llamarle el término electronegativo, porque son propiedades diferentes. Estos átomos no metálicos, como es el caso del oxígeno o los halógenos, sencillamente aceptan esos electrones que provienen de estos elementos metálicos y pues vuelven a descompensarse, en cuanto a cargas. Ahora van a tener más electrones en la envoltura que de protones en el núcleo, es decir, tienen más cargas negativas que positivas, por lo tanto ellos se convierten en iones negativos o aniones. Y miren cómo ya tenemos dos átomos cargados con cargas opuestas, un catión positivo, un anión negativo, y por tanto ellos van a establecer una fuerza de atracción electrostática, y eso es a lo que vamos a llamar como enlace iónico, y que es típico de los compuestos iónicos. ¿Cuáles van a ser los compuestos iónicos? Bueno, pues justamente aquellos formados por un metal, preferentemente de los grupos 1 y 2, metales alcalinos, alcalinos tercios, y un no metal de mucha afinidad electrónica, como es el oxígeno o los halógenos. Y la generación de esta fuerza de atracción electrostática finalmente es el resultante de esta transferencia de electrones. Otro de los grandes tipos de enlaces es el enlace metálico. ¿Dónde se presenta este tipo de enlace? Se presenta por ejemplo, en los elementos metálicos. Por ejemplo, una barra, un lingote de oro, una argolla de oro,
¿no? Un trozo de zinc, un trozo de hierro. Realmente ese es esos son ejemplos icónicos donde de materiales de la vida cotidiana donde se establece el enlace metálico. El enlace metálico, la característica es 1, que justamente se establece para elementos metálicos y que tienen que ser idénticos. Por ejemplo, solamente una barra de hierro puro, pues va a haber puro átomo de hierro enlazado de forma metálica. En un lingote de oro va a haber puro átomo de oro, ¿sí? Y es un enlace muy fuerte, el enlace metálico. Y otra de sus características, o la característica principal, es que tiene deslocalizados los electrones. Pensemos en esa foto que tienen en pantalla. Esta foto que tienen aquí en pantalla realmente podría ser considerada como un panal de abeja, donde el panal son los núcleos positivos de los átomos y la nube electrónica son esos puntitos azules o verde agua, serían las abejas de ese panal. Miren cómo en el enlace metálico los átomos son idénticos, que se enlazan, son átomos metálicos y además tienen sus nubes electrónicas deslocalizadas. ¿Qué les permite esto? Recordemos que los elementos metálicos son muy buenos conductores de la corriente eléctrica. Y recordemos que la corriente eléctrica pues es un flujo de electrones. ¿Y por qué va a poder fluir libremente en este tipo de materiales? Justamente porque los elementos que se enlazan de forma metálica pues tienen deslocalizada su nube electrónica. Por tanto es muy fácil que fluya esta corriente de electrones, que es a lo que llamamos electricidad. Por eso es que los elementos metálicos son muy buenos conductores de la corriente eléctrica, además del calor, ¿no? Y finalmente tenemos un tercer gran tipo de enlace, que son los enlaces covalentes. Los enlaces covalentes realmente sí son una unión física entre los átomos, o mucho más física que el iónico, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? La característica distintiva de este enlace es que existe un compartimiento de electrones. Miren en el esquema, tenemos en rojo los electrones del hidrógeno, los puntitos rojos son los electrones del hidrógeno, mírenlos acá, y los puntitos azules son los electrones del carbono. El carbono, este tetravalente, tiene 4 electrones en valencia, por tanto tiene capacidad para 4 enlaces covalentes simples. Miren cómo realmente el átomo de carbono está compartiendo los electrones con el átomo de hidrógeno. Es decir, miren cómo en el medio de ellos cada uno aporta uno de sus electrones para formar lo que se conoce como un enlace covalente. Y esta es su característica distintiva, compartimiento de electrones. A diferencia del iónico, que hay una transferencia, y a diferencia del metálico, que lo que existe es una deslocalización de esa nube electrónica o de esos electrones. Ahora, teniendo esto en consideración, vamos a pasar al próximo punto, que está muy relacionado a este previo, que es el tema de las estructuras de Lewis. ¿Cuál fue la propuesta de Lewis? Lewis proponía que los átomos se combinaban para alcanzar una configuración electrónica estable, es decir, habíamos hablado de que el enlace químico era una unión estable entre los átomos para formar una molécula, debido a determinadas fuerzas o determinadas uniones químicas, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser o cuál es la propuesta de Lewis para esta estabilidad de los átomos? Pues sencillamente que los átomos que se están enlazando alcancen una configuración electrónica a la que tiene un gas noble. Recuérdense que se llaman gases nobles, grupo 18 de la tabla periódica, antiguo 8A, porque realmente son inertes químicamente, no se meten con nadie y son los únicos que pueden existir, por tanto, de forma monoatómica en la naturaleza, debido a esta debido a esta poca reactividad química que tienen, o a que son inertes químicamente hablando. Miren aquí cómo estaría representada las estructuras de Lewis para los gases nobles, para estos 5 elementos: neón, argón, criptón, xenón y ranón, ¿no? Miren cómo tenemos 8 puntitos correspondientes rodeando estos símbolos químicos, correspondientes a los 8 electrones que tienen en valencia. Más adelante hablaremos de este tema. Entonces, derivado de esta propuesta de Lewis, de lo que él consideraba que era una máxima estabilidad electrónica, tendiendo a tener esta configuración, se deriva algo muy importante, que se conoce como regla del octeto. Acuérdense que oct, el prefijo oct, acuérdense que este prefijo significa 8, ¿no? Justamente 8 electrones en valencia. Y dice la regla del octeto: un átomo tiende a formar enlaces hasta que se rodea de 8 electrones en valencia. Tiende a llenarse. Ahorita vamos a analizar
esto, ¿sí? Vamos entonces a seguir, ya que conocemos la propuesta de Lewis, cuál es la regla del octeto, que es lo que consideraba Lewis como un átomo estable químicamente. Vamos a hablar de lo que son las estructuras de Lewis, esto que ya lo mencioné, pero que no habíamos definido todavía. Las estructuras de Lewis pueden ser representaciones de un enlace covalente, ¿sí? Donde el par de electrones compartidos, este de aquí, se puede representar como un par de puntos entre los dos átomos, de los dos símbolos químicos de los átomos, o como una línea recta. Una línea recta o una línea sencilla significa un enlace covalente sencillo. Y miren además cómo rodeando estos elementos, independientemente de estos dos que son compartidos o de estas rayas que también son sinónimos o son equivalentes, también aparecen pares o electrones que están en esa capa de valencia del átomo o de los átomos de esos elementos y que se quedan representados como puntos. Eso sí no se puede, o en algunas representaciones pueden ponerse incluso como líneas, ¿no? Pero lo más típico es que solamente cuando se representan líneas se representen para el enlace covalente simple. Esos electrones, lo dije y a lo mejor pasó desapercibido en las estructuras de Lewis, son los electrones de valencia. Y es muy importante, es decir, no son todos los electrones del átomo del elemento, son solamente los electrones de valencia, los electrones de su última capa, de su último nivel energético. ¿Ok? Y miren cómo eso es una estructura de Lewis, es el símbolo químico del elemento, la letra o el par de letras, una mayúscula siempre y una minúscula, que representan al elemento rodeado de sus electrones de valencia y cómo estos se van a compartir a la hora de formar un enlace covalente. Veamos entonces cómo proceder para hacer las estructuras de Lewis de una molécula. Ya que conocemos los tipos de enlace, ahora sí, ya que conocemos la propuesta de Lewis, lo que significa las estructuras de Lewis, sus componentes, ahora estamos listos y listas ya para hablar entonces de cómo proceder cuando nos piden, por ejemplo, en este ejercicio, que representemos la estructura de Lewis para una molécula. El diclorometano, por ejemplo, es el CH2Cl2, ¿sí? ¿Cuál es el primer paso que debemos seguir? El primero, tenemos que identificar los elementos que componen esta molécula. Y miren ahí cómo los elementos se los muestro en colores diferentes. Carbono en negro, hidrógeno en verde, cloro en azul. No me interesa, fíjense en este primer paso, la cantidad de átomos. ¿Sí? Recuérdense que la cantidad de átomos viene dado por el subíndice. Es decir, como los zapatitos que se ponen debajo de los símbolos químicos de los elementos. En el caso del carbono hay 1, recuerden que cuando no se pone un número diferente de 1, es que es 1, porque no tiene sentido que fuera 0, si fuera 0 pues no se pondría, y miren cómo en el caso del hidrógeno y el cloro pues existen 2 para cada uno de ellos, de tal forma que tenemos realmente 5 átomos, pero solamente 3 elementos. Y entonces ese es nuestro primer paso, identificar no la cantidad de átomos, sino los diferentes tipos de elementos que hay en esta molécula. ¿Por qué? Porque va muy de la mano con el paso número 2. El paso número 2, tenemos que hacer la distribución electrónica para cada uno de estos elementos y poder determinar entonces, a partir de esta distribución o configuración electrónica, la cantidad de electrones de valencia, que habíamos dicho que son los del último nivel de energía, los de la capa más externa. ¿Cómo proceder? Pues una vez que tenemos identificados los elementos, sencillamente vamos a la tabla periódica y ahí podemos extraer el número atómico de estos elementos, que es lo que se representa como Z. Sí, recordemos que el número atómico del elemento me dice la cantidad de protones que tiene, y en la tabla periódica, en cada una de las casillas de los elementos, de los dos números que hay, el más pequeño, no importa la representación, es realmente el número atómico, a diferencia del hidrógeno, donde coinciden el número atómico con el número de masa. Sí, pero para los demás, la tendencia o la generalidad es que el número más pequeño indica el número atómico, porque el otro número más grande es el número de masa. Recordemos que el número de masa no solo comprende a los protones, sino también a los neutrones que hay en el núcleo. Por eso el número atómico es el más chiquitito. En el caso del carbono es 6, en el caso del hidrógeno pues es 1, y en el caso del cloro pues es 17. ¿Cómo hacer la distribución o la configuración electrónica según la distribución NL a la X? Esto, por favor, ver otra cápsula, una de las cápsulas previas, que habla justamente de este tema, pero para ello vamos a ocupar el
esquema o el diagrama de árbol de Navidad, o lo que se conoce como diagrama de Mueller. Perdonen que no me salga muy bien el alemán. Realmente es como nos dice cómo se van a quedar configurados o cómo van a ser distribuidos los electrones atendiendo a esta configuración que se conoce como NL a la X, donde, es decir, le voy a poner aquí la configuración recordando para ponerlos en contexto. Espérenme tantito. Sería N L a la X, donde N es el nivel energético y es un número, L es una letra y ese es un nivel energético, y X es la cantidad de electrones que hay en ese subnivel, ¿sí? De tal forma que los números delante de las letras me van a hablar de los niveles energéticos, y una vez que hagamos la distribución, pues sencillamente localizamos el número más grande delante de las letras. Para el carbono pues es el 2, y miren cómo existe 2, porque el nivel 2 tiene dos subniveles energéticos, el S y el P. En el caso del hidrógeno es 1, y en el caso del cloro pues es el número 3. ¿Por qué hay que ocupar todo el nivel? Porque sería un error decir, por ejemplo, que el carbono solamente tiene 2 electrones en valencia. Estaríamos considerando ahí solamente los electrones de valencia, o los electrones, correspondientes al subnivel P del nivel 2. Entonces hay que considerar a todo el nivel, hay que sacar todos los números a los que están elevados las letras del nivel 2 y sumarlo, de tal forma que la cantidad de electrones de valencia para el carbono, ya que identifique que el nivel energético, el número más grande, el último nivel energético, la capa de valencia, el número más grande, pues es el número 2, pues sencillamente saco de todos sus subniveles la cantidad de electrones y lo sumo. 2 más 2 me da 4. El caso del hidrógeno es muy sencillo, y en el caso del cloro, miren, 2 más 5, pues ¿cuánto me da? 7 electrones. Ya tenemos esto, que es un paso muy importante. ¿Por qué? Porque utilizando ahora estos electrones de valencia, a partir de la distribución o la configuración electrónica, vamos a proceder a la construcción de las estructuras de Lewis para cada uno de los elementos, ¿sí? De tal forma que miren cómo tengo aquí, o parto de determinar el número de electrones para cada uno de los elementos, los electrones de valencia que ya tengo, y esos son los que voy a representar. Recuérdense que en las estructuras de Lewis los puntitos que rodean a los símbolos químicos de los elementos pues son electrones de valencia. ¿Cómo hacer una estructura de Lewis? Ponemos al centro el símbolo químico del elemento. Vamos a hacer en el caso del carbono, ¿sí? Ponemos la C en el medio, y conociendo que tenemos que repartir pues 4 electrones, vamos a basarnos en eso. ¿Cómo? ¿Por qué quedan así? Acuérdense que los electrones aquí se reparten de forma equitativa. ¿Qué significa? Voy a decir, fíjense cómo alrededor del símbolo químico quedan establecidos los 4 puntos cardinales, ¿no? Norte, sur, este y oeste, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a elegir uno de estos 4 puntos cardinales. Vamos a elegir el norte, ¿sí? Y vamos a movernos ya sea a la izquierda o ya sea a la derecha. Vamos a elegir un sentido después que tomamos uno de los 4 puntos cardinales. Si nos movemos a la derecha vamos en sentido horario, si nos movemos a la izquierda en sentido antihorario. Eso lo define uno, el que está haciendo la estructura. Entonces yo voy a tomar, fíjense, para simplificar esto, voy a tomar el punto cardinal norte y me voy a mover en sentido horario hacia la derecha, de tal forma que el primero de mis 4 electrones de valencia lo voy a poner acá. Después me muevo al este, porque elegí sentido derecha en sentido horario. Pongo mi segundo electrón, me quedan solamente 2 por repartir, y sigo 3 en el sur y finalmente 4 en el oeste. ¿Qué pasa cuando son más de 4, como en el caso del cloro, que son 7? Pues una vez que llegue aquí, todavía, es decir, 7 menos 4, todavía me quedan por repartir 3 electrones que no puedo dejar. Entonces vuelvo a poner un segundo electrón en el punto inicial. Después sigo 5, acá otra vez volviendo a contar, 6, y finalmente pongo el último. Y así me va a quedar distribuido. Y miren cómo volví a respetar el mismo sentido.
Y esto, chicos y chicas, pues es la estructura de Lewis para ese elemento en particular. ¿Ok? ¿Qué me dice a mí las estructuras de Lewis? Recordemos que solamente en las estructuras de Lewis los elementos que estén desapareados, que no estén en pares, son los que se van a poder enlazar de forma covalente. De tal forma que, por ejemplo, el carbono tiene 4 electrones desapareados en su estructura de Lewis, por lo tanto va a poder formar 4 enlaces covalentes simples. El hidrógeno solamente va a poder formar 1 y el cloro, no porque tenga muchos electrones realmente desapareados, es decir, que no vienen en pares, solamente tiene 1 y va a poder formar, fíjense, esto es interesante, la misma cantidad de enlaces covalentes simples que el hidrógeno. ¿Por qué? Porque sencillamente estos pares, estos electrones pareados, así se le dice, que vienen en pares, son demasiado estables y por tanto ellos no participan en el enlace, en la formación de enlaces químicos, y no pueden ser considerados en consecuencia. Fíjense que la cantidad de enlaces simples que puede formar covalentes simples realmente es lo que a veces se conoce como valencia, y es la cantidad de electrones que le faltan a ese elemento para completar su octeto, para completar sus 8 electrones en valencias. Si el cloro acepta uno más, pues sencillamente se tiene ya sus 8 electrones y por tanto su valencia del cloro pues es 1. El hidrógeno no se aplica porque es una de las excepciones de la regla del octeto, y el carbono pues le faltarían 4, por tanto la valencia del carbono pues sería 4. Y miren cómo es una forma de saber la capacidad de enlaces covalentes simples que pueden formar los elementos. Este es el paso número 3, sigue el paso número 4 y ya estamos terminando casi. Hay que determinar a partir de estas valencias, de esta capacidad de enlaces, qué átomo es el central y cuáles son los átomos terminales, los que van acompañando este átomo central. El átomo central es el de mayor valencia, el de mayor capacidad de enlaces. Se han armado rompecabezas, en verdad que en el centro del rompecabezas vienen las piezas que mayor capacidad de unión tienen con otras. Por ejemplo, esto, si tomáramos en cuenta el rompecabezas, podría ser representado de esta forma, ¿no? Vamos a hablar que esto podría quedar así, de esta forma, ¿no? Y perdonen a lo mejor que no, mis habilidades artísticas, pero por ejemplo, miren cómo estas 4 esquinas podrían representar las 4 capacidades de enlaces que tiene el carbono, mientras que el hidrógeno podría quedar representado como este tipo de estructura, ¿no? Con una sola capacidad de enlace, de tal forma que los elementos de mayor capacidad de enlace, los elementos de mayor valencia, pues van a estar o van a ser el centro, la base de construcción, los átomos centrales de estas estructuras. Por lo tanto, en estas 3 dijimos que la valencia del carbono era 4, la del hidrógeno 1 y la del cloro 1. Pues sencillamente el átomo central pues va a ser el que más valencia tiene, o el que mayor capacidad de formación de enlaces covalentes simple tiene. En este caso es el carbono, y el carbono pues es mi átomo central. Y los demás van a ser mis átomos terminales o periféricos. El último paso es el acomodo de estos átomos, de todos, ahora sí en una molécula, y ahora sí hace falta considerar que estamos hablando de 5 átomos, de los cuales uno es central, el carbono, y los otros 4 están rodeándolo, porque es la capacidad justamente de enlace del carbono. Y miren cómo puede quedar acomodado esa molécula de el diclorometano. Recuérdense que justamente estos electrones compartidos es lo que se conoce como enlace covalente. Y traté de respetarle la coloración de cada uno de los elementos para que fuera mucho más evidente. Espero que les haya servido, chicas, chicos. Nos vemos en la próxima cápsula.